buenas tardes. Buenas tardes a todos. Por continuar el webinar, como bien ha dicho Marta, yo me voy a encargar un poquito de hablar de las técnicas diagnósticas de una manera lo más clara y concisa que pueda. Mi laboratorio está en Santa Cruz de Tenerife y no sé si recordáis, pero el primer caso diagnosticado fue en la isla de La Gomera, el paciente alemán asintomático. Claro, nosotros empezamos a recibir los reactivos para realizar las pruebas diagnósticas el 4 de febrero y luego ya, aparte de todo lo que ha ocurrido dentro del estado de alarma, tuvimos aquel problema con el hotel que se puso en cuarentena, no sé si os recordáis. Y bueno, en la actualidad pues depende del día, pero más o menos estamos realizando ese número de pruebas diagnósticas. Lo que os quiero decir es que es difícil hablar de gente que tenga que sea muy experta en este tema, en un virus que tiene prácticamente 7 meses de vida. Entonces vamos aprendiendo un poco, como vamos aprendiendo, ¿no? Leyendo mucho, estudiando mucho y realmente pues cambiando un poquito la evidencia y estamos viendo la ciencia en el día a día. Yo lo que os quería comentar era el tipo de pruebas diagnósticas que existen ahora mismo. Vuelvo a recurrir a esa imagen que antes nos ha enseñado Marta del virus, ¿vale? Porque en función de las pruebas diagnósticas, digamos que la diana va a ser una u otra. Aquí en la parte izquierda podéis ver los distintos tipos de pruebas diagnósticas que tenemos actualmente, las técnicas de cultivo, las técnicas basadas en el antígeno, las técnicas de serología, tanto pruebas rápidas como serología clásica, y las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, que es la que conoceréis vosotros, que se llama PCR. Las distintas dianas las podéis ver en la imagen de la derecha, ¿vale? Sobre todo llama la atención, bueno, pues que la PCR al final lo que detectas es contenido de ARN del virus y, bueno, que os fijéis un poco en la glicoproteína S, esas espículas que forman ese virus, porque van a ser muy importantes no solo a nivel de detección de anticuerpos, sino a nivel de detección de antígeno y todo lo que va a provocar. Quería hablar un poquito del cultivo viral, aunque esté un poco en desuso y realmente tiene mucha importancia en este contexto. Tiene una utilidad puntual y tiene una serie de limitaciones, pero bueno, tiene su utilidad. Lo primero es que, claro, necesitas un laboratorio de nivel de bioseguridad nivel 3 y unas líneas de cultivo celular que no todos los laboratorios. Lo segundo es que para el diagnóstico de la infección activa tampoco nos serviría porque el tiempo para el resultado es bastante largo. Estamos hablando de días, en algunos casos una semana. Lo que pasa es que son estudios muy necesarios para ver cómo es la viabilidad del virus, cuánto sobrevive. Lo que ha dicho Marta de que digamos que tú puedes contagiar durante los primeros 7 días normalmente, pero no sabemos si más allá de esos 7 primeros días el virus es viable o lo que estás eliminando es viable. Luego hablaremos un poquito de eso. Y luego para todos los estudios de vacunología, para todos los estudios de anticuerpos, para la producción de esa serie de pruebas, necesitamos los cultivos virales. Y es muy importante. Lo siguiente, o lo primero que se intentó introducir en este país como técnicas rápidas, fueron las técnicas basadas en el antígeno, es decir, tú detectas una porción del virus, una proteína. Lo que pasa es que este tipo de técnicas, que sí que se utilizan en otros contextos dentro del laboratorio de microbiología, para los virus respiratorios nunca han tenido mucha efectividad, ¿vale? Primero, que en este caso estaríamos hablando de tomar una muestra del frotis nasofaringeo o de bien orofaringeo, con lo cual ya el paciente que toma la muestra ya tendría que, el paciente no, sino el sanitario que toma la muestra ya debería tener su cuidado y su equipo de protección individual, sino que también además los resultados son poco fiables. ¿Vale? Digamos que no tienen mucha capacidad de detectar los casos positivos. En muy pocos casos tú puedes detectarlo, aunque el tiempo para obtener el resultado es muy bajito. ¿Vale? Eso probablemente se vaya mejorando con el tiempo, conforme vayamos mejorando la purificación de esos antígenos del virus que hemos hablado, pero por analogía con otros virus respiratorios, este tipo de técnicas nunca ha sido muy útil.
Sobre todo en lo que nos hemos estado basando ha sido en la amplificación de material genético, en este caso del material de RNA. En la imagen, en la parte superior, podéis ver que primero tenemos la muestra, luego lo que hacemos es purificar el contenido genético de esa muestra y luego lo sometemos a una amplificación. Entonces, al principio solo tenemos una banda, pero luego al final tenemos muchísimas bandas. Y esas muchísimas bandas al final las podemos detectar porque están unidas a la formación de una fluorescencia. Y esa fluorescencia nos la detecta un equipo en una forma de curva sigmoidea, ¿vale? Con un incremento exponencial en un punto. No sé si es seguro que podéis ver, que son esas curvas que veis en la parte superior derecha. Actualmente es la técnica de referencia diagnóstica para un caso agudo, ¿vale? Para un caso sin que tenga síntomas. Como no me voy a cansar de repetir, voy a ser muy rápido, pero digamos que esta técnica no es perfecta. Tiene una serie de pros, como lo que os he dicho, que lo relacionas con los síntomas, lo detectas en la fase aguda, detectas esa serie de pacientes que están asintomáticos o los presintomáticos en los 2 días previos a tener síntomas que había dicho antes Marta. Y es relativamente rápido. Bueno, cada vez hay técnicas más rápidas y más que irán saliendo del mercado, pero bueno, de 1 a 3 horas tienes el resultado en la gran mayoría de los casos. Claro, las contras que pueden tener esta clase de técnicas que nos podemos preguntar es que tú estás detectando material genético, pero no sabes si ese material genético primero está vivo, porque digamos que tú puedes haber superado la infección y lo que estás eliminando son partículas virales, pero que no son viables, es decir, que no pueden crecer, no son contagiosas, digamos que ya estás eliminando el microorganismo. Y luego que se ha visto que es una técnica que tiene sus problemas de falsos negativos, es decir, que aunque el paciente tenga el virus, tú no lo puedes detectar con esta técnica, que no suele pasar en muchas ocasiones. Y luego, claro, que cuando llegamos a un volumen de muestras excesivamente grande, que se hace más complejo todo. El otro tipo de técnicas muy grandes y que seguro que estaréis oyendo hablar son las técnicas basadas en la detección de anticuerpos. Tú ahí no estás detectando el virus, estás detectando la respuesta inmune que está generando tu cuerpo frente a ese virus. ¿Vale? Normalmente suele ser o bien de IgM, que suele darse en la mayoría de infecciones un poco antes, luego los IgGs, que suelen darse un poco más tarde y suelen correlacionarse con anticuerpos protectores, o bien puedes hacer una técnica mixta en la cual detectes tanto las IgGs como las IgMs, que serían los anticuerpos mutales. ¿Vale? Este tipo de técnicas se pueden aplicar en formato cassette, como el que veis ahí abajo, que sería formato inmunocromatografía o un formato test de embarazo, para que lo entendáis, y son formato de pruebas rápidas y se pueden utilizar en distintos tipos de muestras. Algunas son mejores, algunas son peores. Cuando se ha utilizado la sangre de pinchazo es un poquito peor muestra que el resto de las muestras. Lo bueno de este tipo de técnicas es que el resultado lo tienes en prácticamente 15 minutos. Lo malo, que los resultados son relativamente variables, que ha habido un montón de laboratorios que han sacado este tipo de técnicas al mercado y hay algunas técnicas que son mejores y algunas técnicas que son peores. Y bueno, y eso ha desencadenado que haya muchos resultados pues, que no sean correctos. Y la evolución de este tipo de técnicas, que no sería en formato casete ni en formato inmunocromatografía o test de embarazo, sino que sería con una extracción de sangre en la cual tú le sacas el suero, le obtienes el suero, en la cual el suero con anticuerpos tú lo unes a una reacción que, para no enrollarme mucho, acaba desencadenando un cambio de color o un aumento de una luminiscencia o algo que puedas detectar. Y no solo que puedas detectar, sino que puedas cuantificar, ¿vale? Para saber cuánto ha sido ese tipo de reacción inmune. La muestra, ya os digo, es en suero. Los resultados son más fiables, pero lo que luego tendremos que hablar o lo que se está hablando en la comunidad científica es cuál es la trascendencia real de esos resultados. Entonces, las técnicas serológicas, lo que tenemos que tener claro es que sirven para estudios seroepidemiológicos como el que han salido los resultados relativamente hace poco. Pueden servir para el diagnóstico cuando hay un cuadro avanzado en el cual ya no detectas la PCR, porque la PCR se va negativizando, pero el paciente está mal y tú no lo has detectado con PCR, pero sigues sospechando que es un COVID. Y tienes PCRs negativas, pues le puedes hacer la serología para ver si ya está cursando la enfermedad y entonces digamos que ya sabes a qué te estás enfrentando.
Y también mucho se está hablando de las consecuencias de las infecciones por el coronavirus, complicaciones secundarias que se están dando de manera tardía. Esos trombos que ha mencionado antes Marta, esas encefalitis, esos problemas un poco inespecíficos y que a veces no se saben catalogar, bueno, pues digamos, realizar una técnica serológica para ver si ha pasado el coronavirus y así pues achacarle la culpa al coronavirus, que se está viendo en muchísimos casos. Para lo que no sirven es para correlacionar con inmunidad individual, ¿vale? Y eso tenemos que tenerlo cada vez más claro, porque todavía no tenemos la evidencia de que una persona, como bien ha dicho Marta, no sabemos cuánto tiempo es inmune, ni si es inmune, ni cuánto de inmune, porque tampoco lo tenemos bien fijado. Otra cosa para la que nos sirve es para eso que se estuvo hablando al principio, que era para valorar realizar un pasaporte serológico, es decir, pasaporte serológico sería una persona que ha pasado la infección y que tiene IgGs, inmunoglobulinas de tipo G positivas, y que entonces se le permite, bueno, pues se le permite viajar, se le permite no llevar mascarilla, se le permite, bueno, pues principalmente este tipo de pasaportes cada vez es menos útil, o la cantidad de discriminaciones que podría llevar consigo, o la cantidad de quererse infectar para poder obtener ese pasaporte serológico. Había una serie de problemas asociados. Y luego tampoco sirve a nivel de empresas para valorar que los pacientes que hayan sido, o sea, los pacientes no, los trabajadores que hayan sido IgGs positivos, poderlos retornar al trabajo y a los otros no. Como os he dicho, es importante que tengamos claro que tenemos que ser precavidos, que un paciente que ha pasado la infección parece evidente que, o sea, parece normal que no pueda pasar la infección relativamente en poco tiempo, pero tampoco sabemos cuánto tarda esa inmunidad en volver a niveles basales y en podernos volver a infectar. Entonces, la clave que tenemos que ser es precavidos. Antes ha sacado Marta un tipo de gráfica de este estilo. Bueno, aquí en la parte izquierda podéis ver las distintas opciones de las que hemos ido hablando, tanto de cultivo como de detección como PCR, dependiendo un poquito de los tiempos. No me voy a detener mucho porque creo que es un poco liarnos y porque luego eso lo hablaremos en el turno de preguntas. Y luego esta serie de cuadros que habréis visto en muchas partes sobre interpretación de posibles resultados tanto de PCR como de inmunoglobulinas. Yo como conclusiones solo quería poner estas tres. Lo primero que os quiero transmitir es que ninguna de las pruebas es perfecta, que es importante saber combinar, que es importante saber cuándo y que es importante saber con qué motivo se realiza esa prueba diagnóstica. Conocer sin duda las pruebas de las limitaciones de las pruebas y continuar con las investigaciones asociadas, que como comprenderéis esto va cambiando de día a día, y estar preparados. Nosotros lo que queremos desde los laboratorios es contar con recursos, sobre todo para prepararnos, para ser capaces de responder por si acaso nos llega una segunda oleada, bien ahora o bien a principios de otoño. Por mi parte nada más. Muchas gracias.